Bells, la desaparición de Martín Delgado. La mañana del 17 de marzo de 2010 amaneció con una neblina inusual sobre la Ciudad de México. Martín Delgado, ingeniero de sistemas de 32 años, salió de su departamento en la colonia Roma a las 7 de la mañana, como cada día laborable. Llevaba su maletín negro de cuero, su celular en el bolsillo derecho del pantalón y las llaves de su Jetta gris en la mano izquierda. Su esposa, Carolina Mendoza, lo vio alejarse por la ventana mientras preparaba el desayuno para sus dos hijos, Andrés, de 8 años, y Lucía, de 5. Nunca imaginó que esa imagen sería la última vez que vería a su esposo con vida, o al menos así lo creería durante los siguientes años. Martín trabajaba en una empresa de telecomunicaciones ubicada en Santa Fe, a unos 40 minutos de su casa cuando el tráfico cooperaba. Esa mañana tenía una reunión importante con clientes internacionales a las 9, por lo que había salido más temprano de lo habitual. Carolina le había preparado un termo con café y un sándwich que él guardó en su maletín antes de darle un beso rápido en la frente. «Nos vemos en la noche, amor», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora y actives la campanita para no perderte ninguna historia. También cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. A las 9:30 de la mañana, Carolina recibió el primer mensaje de texto de Martín. «Ya llegué a la oficina. Todo bien. Te amo». Ella sonrió al leerlo y continuó con sus labores domésticas. A las 11, otro mensaje. «La reunión va excelente. Creo que cerraremos el contrato». Carolina respondió con un emoji de pulgar arriba y un corazón. A la 1 de la tarde, cuando normalmente Martín salía a comer, llegó otro mensaje. «Voy a comer algo rápido y regreso». «¿Qué hay de cena?» Ella le respondió que prepararía pollo en mole, su platillo favorito. Los mensajes continuaron llegando durante todo el día, cada uno más casual que el anterior. A las 4 de la tarde, «Todavía aquí, terminando reportes». A las 6, «Ya casi termino, salgo en 1 hora». A las 7:30, «Saliendo ahora, el tráfico está horrible». Carolina no encontró nada extraño en estos mensajes. Conocía bien la rutina de su esposo y sabía que los días de reuniones importantes solían extenderse más de lo planeado. Pero cuando dieron las 10 de la noche y Martín no había llegado, Carolina comenzó a preocuparse. Llamó a su celular repetidas veces, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Intentó comunicarse con algunos de sus compañeros de trabajo, pero era tarde y pocos respondieron. Finalmente logró hablar con Ricardo Fuentes, el supervisor inmediato de Martín, quien le dio una noticia que la dejó helada. «Carolina, Martín nunca llegó hoy a la oficina. Pensamos que estaba enfermo porque no avisó, pero su ausencia no fue justificada. ¿Está todo bien?» El corazón de Carolina comenzó a latir con fuerza descontrolada. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. «Pero él me estuvo mandando mensajes todo el día desde el trabajo», logró decir con voz quebrada. Ricardo guardó silencio por un momento antes de responder. «Carolina, eso es imposible. Martín no estuvo aquí en todo el día. Nadie lo vio». Esa noche Carolina no durmió. Llamó a la policía a las 11 de la noche, pero le dijeron que debía esperar 24 horas antes de reportar una desaparición oficial. Las horas se arrastraron como eternidades. Revisó cada mensaje que Martín le había enviado durante el día, buscando alguna pista, algún detalle que le indicara dónde podría estar. Los mensajes parecían completamente normales, escritos con su estilo habitual, incluyendo las faltas de ortografía que él siempre cometía y los emojis que acostumbraba usar. No había nada fuera de lo común. A la mañana siguiente,
Carolina fue directamente a la comandancia del Ministerio Público en la delegación Cuauhtémoc para presentar la denuncia formal. La atendió el agente ministerial Jorge Ramírez, un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por décadas de servicio. Escuchó atentamente mientras Carolina le relataba los acontecimientos del día anterior, mostrándole los mensajes de texto que había recibido. El agente frunció el ceño mientras leía los mensajes en el celular de Carolina. «Esto es muy extraño, señora Mendoza», dijo Ramírez mientras tomaba notas en su libreta. «Los mensajes parecen auténticos, pero si su esposo nunca llegó al trabajo, entonces alguien más pudo haber tomado su teléfono y enviado esos mensajes para ganar tiempo». Carolina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La posibilidad de que alguien hubiera secuestrado a Martín y estuviera usando su teléfono para engañarla era aterradora. «Pero no hemos recibido ninguna llamada pidiendo rescate», agregó ella con voz temblorosa. «Si lo secuestraron, ¿por qué no han pedido nada?». El agente Ramírez le explicó que en casos de secuestro, a veces los delincuentes esperaban varios días antes de hacer contacto para aumentar la desesperación de la familia. Ordenó de inmediato un rastreo del celular de Martín y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vivían los Delgado. También emitió una alerta a todas las patrullas de la ciudad con la descripción de Martín y su vehículo. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable para Carolina y su familia. Los padres de Martín, don Roberto y doña Elena, llegaron desde Puebla en cuanto se enteraron de la desaparición de su hijo. Doña Elena, una mujer devota y de fe inquebrantable, pasaba horas rezando el rosario mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Don Roberto, más pragmático, se dedicó a recorrer hospitales, centros de auxilio y hasta la morgue, temiendo lo peor pero necesitando saber. El primer hallazgo importante llegó 5 días después de la desaparición. Una patrulla encontró el Jetta de Martín, abandonado en un estacionamiento público cerca del Metro Insurgentes, a varios kilómetros de distancia, tanto de su casa como de su oficina. El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos evidentes de violencia o forcejeo. Dentro encontraron su maletín, con la laptop y documentos de trabajo, pero el celular no estaba por ningún lado. Lo más inquietante era que las cámaras del estacionamiento no habían capturado el momento en que el auto fue dejado ahí, porque llevaban 2 semanas descompuestas. Mientras tanto, algo aún más perturbador seguía ocurriendo. El celular de Martín continuaba enviando mensajes automáticos a Carolina, pero ya no eran personalizados. Cada mañana a las 7 llegaba un mensaje idéntico. «Buenos días, amor. Que tengas un excelente día». Cada noche a las 10. «Buenas noches. Descansa bien». No eran respuestas a los mensajes desesperados que Carolina enviaba constantemente. Eran mensajes programados, automatizados, como si alguien hubiera configurado el teléfono para enviarlos en horarios específicos. Los técnicos de la compañía telefónica trabajaron en conjunto con la policía para rastrear la señal del celular. Los resultados fueron desconcertantes. La señal rebotaba en múltiples torres celulares por toda la ciudad, moviéndose de un lugar a otro sin un patrón discernible. Un día la señal provenía de Coyoacán, al día siguiente de Tlalpan, luego de Azcapotzalco. Era como si el teléfono estuviera en constante movimiento, o como si alguien estuviera usando técnicas sofisticadas para ocultar su ubicación real. El agente Ramírez comenzó a investigar todos los aspectos de la vida de Martín. Entrevistó a sus compañeros de trabajo, amigos, familiares y vecinos. Revisó sus cuentas bancarias en busca de movimientos sospechosos. Todos describían a Martín como un hombre responsable, trabajador, buen esposo y padre.
No tenía deudas significativas, no apostaba, no bebía en exceso. No había enemigos conocidos ni problemas legales. Su vida parecía ser completamente ordinaria hasta ese fatídico día de marzo. Sin embargo, durante las entrevistas en su lugar de trabajo, surgió un detalle interesante. Ricardo Fuentes mencionó que en las semanas previas a su desaparición, Martín había estado trabajando en un proyecto especial relacionado con la infraestructura de telecomunicaciones del gobierno. Era un contrato clasificado que requería medidas de seguridad adicionales. Martín había mencionado en una ocasión que había descubierto algo extraño en los patrones de tráfico de datos, pero no había entrado en detalles porque el proyecto era confidencial. Esta información abrió una nueva línea de investigación. Era posible que Martín hubiera descubierto algo que no debía y alguien lo hubiera silenciado. El agente Ramírez solicitó acceso a los archivos del proyecto, pero se encontró con múltiples obstáculos burocráticos. Las autoridades gubernamentales se mostraron renuentes a compartir información sobre contratos clasificados, argumentando cuestiones de seguridad nacional. Mientras la investigación oficial avanzaba lentamente, Carolina decidió tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de su cuñado, Javier Delgado, quien era abogado, comenzó su propia búsqueda. Imprimieron miles de volantes con la foto de Martín y los distribuyeron por toda la ciudad. Crearon grupos en redes sociales para difundir información sobre el caso. Ofrecieron una recompensa de 100,000 pesos a quien proporcionara información que llevara a encontrar a Martín. La respuesta del público fue abrumadora. Cientos de personas llamaron con supuestos avistamientos, pero la mayoría resultaron ser falsos o casos de identidad equivocada. Sin embargo, 3 semanas después de la desaparición, llegó una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Una mujer que se identificó solo como Rosa dijo haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Martín en una clínica privada en las afueras de Toluca, el día después de su desaparición. Según su testimonio, el hombre parecía desorientado y estaba siendo asistido por 2 personas que ella describió como doctores o enfermeros. Carolina y Javier viajaron de inmediato a Toluca con el agente Ramírez. La clínica, llamada Centro de Rehabilitación Integral Nuevo Amanecer, era un establecimiento discreto, ubicado en una zona industrial alejada del centro de la ciudad. El edificio era moderno, pero austero, con ventanas polarizadas que impedían ver el interior desde afuera. En la recepción, una secretaria de aspecto severo les informó que no podían proporcionar información sobre sus pacientes debido a la confidencialidad médica. El agente Ramírez mostró su credencial y explicó que estaban investigando una desaparición, pero el director de la clínica, el doctor Ernesto Villalobos, se mantuvo firme en su negativa. Entiendo su situación, agente, pero sin una orden judicial no puedo violar la privacidad de nuestros pacientes. Muchos de ellos vienen aquí precisamente porque necesitan discreción. La respuesta fue educada, pero inflexible. No había nada que pudieran hacer sin la autorización legal apropiada. Conseguir la orden judicial tomó otros 4 días frustrantes. Cuando finalmente regresaron a la clínica con el documento legal en mano, descubrieron que no había ningún registro de que Martín Delgado hubiera estado allí como paciente. El doctor Villalobos les permitió revisar todos los archivos de admisiones de las fechas relevantes, y efectivamente, el nombre de Martín no aparecía en ninguna parte. Carolina se sintió devastada. Otra pista que llevaba a un callejón sin salida. Sin embargo, al revisar las grabaciones de seguridad de la clínica, algo llamó la atención del agente Ramírez. En las imágenes del 19 de marzo,
2 días después de la desaparición de Martín, se veía a 3 hombres entrando por la puerta trasera del edificio cerca de la medianoche. Uno de ellos, en el centro, caminaba de manera extraña, como si estuviera sedado o muy débil. Los otros 2 lo sostenían por los brazos. Aunque la calidad de la imagen no era óptima y el hombre del centro llevaba una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, Carolina gritó al verlo: ¡Es él! ¡Es Martín! Reconozco su chamarra gris, se la regalé en su cumpleaños el año pasado. El doctor Villalobos observó las imágenes con expresión de genuina sorpresa. No tengo idea de quiénes son esas personas. Ese sector del edificio se estaba remodelando y estaba supuestamente vacío. Nadie debería haber estado allí. Ordenó a su personal revisar todos los registros de esas fechas. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron algo inquietante. Alguien había borrado las grabaciones de seguridad de los siguientes 3 días. Solo habían quedado esas pocas horas iniciales debido a un respaldo automático que se hacía en un servidor externo. La investigación tomó un giro más oscuro. El agente Ramírez solicitó apoyo de la Unidad de Delitos Cibernéticos para analizar los sistemas informáticos de la clínica. Los expertos descubrieron que alguien con conocimientos técnicos avanzados había hackeado el sistema de seguridad y borrado selectivamente las grabaciones. Además, encontraron registros ocultos de transacciones financieras inusuales. Grandes sumas de dinero transferidas desde cuentas anónimas a la clínica en las fechas cercanas a la aparición de Martín en las grabaciones. Mientras tanto, los mensajes automáticos del celular de Martín continuaban llegando con regularidad inquebrantable. Cada mensaje era como una puñalada en el corazón de Carolina. Los niños, Andrés y Lucía, preguntaban constantemente por su padre. Carolina había tratado de explicarles la situación de la manera más delicada posible, diciéndoles que papá había tenido que irse a trabajar lejos y que regresaría pronto. Pero ya habían pasado 2 meses y las mentiras piadosas se estaban volviendo cada vez más difíciles de sostener. Doña Elena, la madre de Martín, se había mudado temporalmente al departamento de Carolina para ayudar con los niños. Las 2 mujeres se apoyaban mutuamente en su dolor, alternando entre momentos de esperanza cuando surgía una nueva pista y períodos de desesperación cuando esa pista no llevaba a ningún lado. Don Roberto había regresado a Puebla, pero llamaba todos los días para preguntar si había novedades. En mayo, 2 meses después de la desaparición, ocurrió algo que les dio un nuevo impulso a las investigaciones. Un periodista de investigación llamado Alberto Guzmán se interesó en el caso después de leer sobre él en las redes sociales. Alberto había trabajado durante años investigando casos de corrupción gubernamental y tenía contactos en diversas agencias. Cuando Carolina le mencionó el proyecto clasificado en el que Martín había estado trabajando, Alberto sintió que había algo más profundo detrás de esta desaparición. Alberto comenzó su propia investigación paralela. A través de sus fuentes, descubrió que el proyecto en el que Martín trabajaba no era simplemente sobre infraestructura de telecomunicaciones, sino que involucraba un sistema de vigilancia masiva que el gobierno estaba implementando sin conocimiento público. El sistema permitiría monitorear comunicaciones, rastrear ubicaciones y recopilar datos de millones de ciudadanos sin orden judicial. Martín, con su experiencia en sistemas, había sido contratado para ayudar a optimizar la infraestructura técnica necesaria para este proyecto. Según las fuentes de Alberto, Martín había descubierto que el sistema estaba siendo usado no solo por el gobierno, sino también por grupos del crimen organizado que habían infiltrado el proyecto.
Los criminales estaban usando el acceso al sistema para identificar objetivos para secuestros, extorsiones y asesinatos. Cuando Martín se dio cuenta de esto y comenzó a recopilar evidencia para denunciarlo, se convirtió en un problema que debía ser eliminado. Esta revelación era explosiva, pero también extremadamente peligrosa. Alberto advirtió a Carolina que si esta teoría era correcta, entonces Martín podría estar escondido por su propia seguridad, o peor aún, podría haber sido silenciado permanentemente por personas muy poderosas. La decisión de hacer pública esta información podría poner en peligro no solo la vida de Martín, si aún estaba vivo, sino también la de su familia. Carolina se enfrentó a una decisión imposible. Por un lado, quería gritar la verdad desde los tejados, exponer la corrupción y exigir justicia. Por otro lado, tenía que pensar en Andrés y Lucía, quienes podrían convertirse en objetivos si ella se convertía en un problema para gente peligrosa. Pasó noches sin dormir, dándole vueltas a esta terrible disyuntiva. Fue Javier quien finalmente la ayudó a tomar una decisión. Carolina, si Martín descubrió algo y trató de hacer lo correcto, entonces nosotros tenemos que terminar lo que él comenzó. Pero debemos ser inteligentes. No podemos simplemente salir a la luz pública sin protección. Necesitamos asegurarnos de que la información llegue a las personas correctas, a periodistas valientes como Alberto, a organizaciones de derechos humanos, a autoridades que no estén comprometidas. Con la ayuda de Alberto, comenzaron a construir un caso sólido. Recopilaron toda la evidencia que pudieron. Los mensajes de texto, las grabaciones de la clínica, los registros financieros sospechosos, testimonios de compañeros de trabajo de Martín que confirmaban su preocupación por el proyecto. Alberto contactó a otros periodistas de medios nacionales e internacionales, creando una red de seguridad informativa. La idea era que si algo les pasaba, la información ya estaría en manos de múltiples personas que podrían continuar la investigación. Mientras tanto, el agente Ramírez también había comenzado a conectar los puntos. A través de sus propios canales, había descubierto conexiones entre la clínica de Toluca y una red de operaciones encubiertas que involucraban tanto a funcionarios corruptos como a células del crimen organizado. La clínica, aparentemente un centro de rehabilitación legítimo, también servía como punto de encuentro para operaciones ilegales. Era un lugar donde personas podían desaparecer temporalmente mientras se resolvían situaciones delicadas. En junio, 3 meses después de la desaparición, Ramírez obtuvo una orden de cateo mucho más amplia para la clínica. Esta vez llevó a un equipo completo de agentes y forenses. Durante la inspección exhaustiva del edificio, encontraron un sótano oculto que no aparecía en los planos oficiales. El acceso estaba disimulado detrás de una pared falsa en el área de almacenamiento. El sótano contenía varias habitaciones pequeñas que habían sido claramente usadas para retener a personas contra su voluntad. Había cadenas atornilladas a las paredes, colchones manchados en el suelo y evidencia de que múltiples personas habían estado allí recientemente. Los forenses recolectaron muestras de ADN de todas las superficies. Entre las muestras encontradas había cabellos, células de piel y manchas de sangre. Una de las muestras de cabello coincidió con el ADN de Martín, obtenido de su cepillo de dientes en su casa. La confirmación de que Martín había estado en ese lugar llevó la investigación a un nivel completamente nuevo. El doctor Villalobos fue arrestado y enfrentó un intenso interrogatorio. Inicialmente negó cualquier conocimiento de las habitaciones secretas, alegando que el edificio había sido comprado hacía solo 2 años y que desconocía completamente esa parte de la estructura. Sin embargo, bajo presión y enfrentando evidencia de las transacciones financieras sospechosas, finalmente comenzó a cooperar.
Villalobos admitió que había sido contactado por intermediarios que le ofrecieron grandes sumas de dinero por permitir que su clínica fuera usada ocasionalmente como casa de seguridad para personas que necesitaban estar fuera de circulación temporal. Le habían asegurado que era para proteger a testigos o personas en peligro, operaciones legales pero secretas. Él había aceptado, cegado por la codicia y convenciéndose de que no estaba haciendo nada realmente malo. Nunca preguntó detalles y evitaba saber quiénes eran las personas que traían a su clínica. Respecto a Martín específicamente, Villalobos recordaba vagamente que había sido traído una noche por dos hombres que dijeron que había tenido un episodio psicótico y necesitaba ser estabilizado discretamente para evitar que su carrera profesional se viera afectada. Martín había estado fuertemente sedado y fue mantenido en una de las habitaciones del sótano durante aproximadamente 3 días. Después de eso, los mismos hombres regresaron y se lo llevaron. Villalobos no sabía a dónde lo habían llevado ni qué había pasado con él después. Las descripciones que Villalobos dio de los dos hombres fueron trabajadas con un dibujante forense. Los retratos hablados fueron distribuidos a todas las dependencias policíacas. Una semana después, uno de los hombres fue identificado como Armando Salazar, un ex agente de inteligencia que ahora trabajaba como contratista de seguridad privada. Su empresa, Seguridad Integral Mexicana, tenía contratos con varias agencias gubernamentales y también ofrecía servicios especiales a clientes privados. Cuando los agentes fueron a arrestar a Salazar, descubrieron que había huido del país 2 días antes. Había viajado a Guatemala según los registros migratorios. Las autoridades mexicanas solicitaron su extradición, pero el proceso sería largo y complicado. Mientras tanto, comenzaron a investigar sus cuentas bancarias y comunicaciones. Lo que descubrieron confirmó las sospechas más oscuras sobre el caso. Salazar había recibido un pago de $500,000 días antes de la desaparición de Martín. El pago provenía de una cuenta que, después de múltiples capas de transferencias diseñadas para ocultar el origen real, terminaba conectada a una empresa fantasma relacionada con funcionarios de alto nivel en el gobierno. Además, encontraron en su computadora correos electrónicos que hacían referencia a el problema del ingeniero y la necesidad de neutralizarlo de manera limpia. Esta evidencia sugería que Martín había sido deliberadamente secuestrado por orden de alguien con poder y recursos considerables. Pero la gran pregunta permanecía: ¿dónde estaba Martín ahora? Los correos de Salazar hacían referencia a trasladarlo a un lugar seguro donde no pueda causar problemas, pero no especificaban una ubicación. Alberto Guzmán, el periodista, comenzó a publicar artículos sobre el caso en un medio digital independiente. Los artículos detallaban las conexiones entre el proyecto de vigilancia gubernamental, la clínica de Toluca y la desaparición de Martín. La historia comenzó a ganar tracción en redes sociales y otros medios empezaron a replicarla. Pronto, el caso de Martín Delgado se convirtió en un símbolo de las desapariciones forzadas relacionadas con corrupción gubernamental en México. La presión pública obligó a las autoridades a tomar el caso más seriamente. Se formó un equipo especial de investigación que incluía a la Procuraduría General de la República. Comenzaron a investigar no solo la desaparición de Martín, sino también el proyecto de vigilancia masiva y las personas involucradas en él. Varios funcionarios fueron suspendidos mientras se realizaban las investigaciones. El escándalo sacudió a la administración y llegó hasta los niveles más altos del gobierno. En agosto, 5 meses después de la desaparición, llegó el avance más significativo.
Un hombre que se identificó como Héctor Morales contactó a Alberto Guzmán afirmando tener información crucial sobre el paradero de Martín. Morales explicó que había trabajado como chofer para una red de operaciones encubiertas y había transportado a un hombre que coincidía con la descripción de Martín a una propiedad rural cerca de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Morales accedió a reunirse con Carolina, Javier y el agente Ramírez en un lugar neutral, una cafetería concurrida en el centro de Cuernavaca. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con la piel curtida por el sol y una mirada nerviosa que no dejaba de moverse de un lado a otro. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo mientras hablaba, sus manos temblando ligeramente. «Miren, yo solo hacía lo que me decían sin hacer preguntas», comenzó Morales con voz ronca. «Me pagaban bien por transportar gente y mantener la boca cerrada. Pero cuando vi en las noticias el caso de este ingeniero y me di cuenta de que podría ser el hombre que yo llevé, mi conciencia empezó a molestarme. Tengo hijos, ¿saben? No puedo dormir pensando que este hombre también tiene familia que lo está buscando». Morales describió cómo una noche de marzo, probablemente el 20 o 21 del mes, había recogido a 2 hombres y un tercero que estaba claramente sedado. Los llevó desde Toluca hasta una casa grande en las montañas cerca de Tepoztlán. El viaje tomó aproximadamente 2 horas. La casa estaba aislada, rodeada de bosque, accesible solo por un camino de terracería. Morales ayudó a los hombres a llevar al individuo sedado al interior de la casa y luego fue enviado de regreso con instrucciones de no hablar nunca sobre lo que había visto. ¿Podría llevarnos a esa casa? «¿Qué?», preguntó ansiosamente Carolina, sus ojos llenándose de lágrimas de esperanza renovada. Morales asintió. «Sí, puedo llevarlos, pero tienen que prometerme protección. La gente para la que trabajo es peligrosa. Si se enteran de que los estoy traicionando, mi vida no vale nada». El agente Ramírez organizó rápidamente una operación para investigar la propiedad en Tepoztlán. No podían simplemente irrumpir sin una orden judicial, pero tampoco querían alertar a nadie sobre sus intenciones. Decidieron hacer primero un reconocimiento discreto de la zona. Morales los guió hasta las montañas de Tepoztlán, por carreteras sinuosas que se elevaban entre bosques de pinos y paisajes espectaculares que en otras circunstancias Carolina habría apreciado. La casa estaba efectivamente aislada, ubicada al final de un camino de terracería que serpenteaba por casi 3 kilómetros desde la carretera principal. Era una construcción grande de estilo colonial, con paredes de piedra y un techo de teja roja. Estaba rodeada por un muro alto y una reja de hierro forjado. Desde su posición de observación en la montaña opuesta, usando binoculares, podían ver que había al menos 2 vehículos estacionados frente a la casa y movimiento de personas en el interior. Ramírez contactó a sus superiores y explicó la situación. Se emitió una orden de cateo de emergencia basándose en el testimonio de Morales y la evidencia circunstancial que conectaba la propiedad con el caso. A la mañana siguiente, al amanecer, un equipo táctico de 20 agentes se desplegó en la zona. Carolina, Javier y doña Elena esperaban en un punto de reunión a varios kilómetros de distancia, conteniendo la respiración, rezando para que finalmente encontraran respuestas. El operativo fue rápido y eficiente. Los agentes irrumpieron en la propiedad simultáneamente por la entrada principal y la parte trasera. Encontraron a 4 hombres en el interior, todos armados, quienes intentaron resistirse pero fueron rápidamente sometidos. La casa resultó ser un complejo mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía un sótano extenso con múltiples habitaciones, algunas de las cuales estaban amuebladas como dormitorios básicos con baños adjuntos.
era claramente un lugar diseñado para mantener a personas durante períodos prolongados. En una de las habitaciones del segundo piso, los agentes encontraron a un hombre. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Cuando los agentes entraron, se volvió lentamente hacia ellos. Su rostro estaba demacrado, había perdido considerable peso y tenía barba y cabello largos y descuidados. Pero sus ojos, aunque mostraban cansancio profundo, aún conservaban un brillo de inteligencia. Era Martín Delgado. El agente Ramírez llamó inmediatamente a Carolina con la noticia. «Lo encontramos. Está vivo. Está débil, pero consciente. Estamos llevándolo ahora al hospital para que lo revisen». Carolina colapsó en los brazos de Javier, sollozando incontrolablemente. Años de angustia liberándose en ese momento. Doña Elena cayó de rodillas, elevando sus manos al cielo, agradeciendo a Dios con lágrimas corriendo por su rostro. Martín fue trasladado al Hospital General de Cuernavaca para una evaluación médica completa. Los doctores determinaron que, físicamente, estaba relativamente estable considerando las circunstancias. Había perdido casi 15 kilos y mostraba signos de desnutrición leve, pero no tenía lesiones graves. Sin embargo, psicológicamente, el trauma de su experiencia era evidente. Estaba en un estado de shock emocional, respondiendo a preguntas con monosílabos, su mirada perdida frecuentemente en la distancia. Carolina llegó al hospital corriendo, sin importarle los protocolos o procedimientos. Irrumpió en la habitación donde Martín estaba siendo examinado y se lanzó a sus brazos. Martín la abrazó, sus propias lágrimas finalmente comenzando a fluir. «Perdóname», susurró él una y otra vez. «Perdóname por todo esto». Carolina no podía hablar, solo lo sostenía con fuerza, como si temiera que si lo soltaba, volvería a desaparecer. Cuando Andrés y Lucía vieron a su padre por primera vez en 5 meses, no sabían cómo reaccionar. Andrés, el mayor, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, llorando. Lucía, más pequeña y confundida por la larga ausencia y la apariencia cambiada de su padre, se mantuvo inicialmente a distancia, aferrándose a la falda de su madre. Pero cuando Martín extendió sus brazos hacia ella con lágrimas en los ojos, finalmente cedió y corrió a sus brazos, y los 4 se abrazaron en un círculo de amor y alivio. Los días siguientes fueron dedicados tanto a la recuperación de Martín como a obtener su testimonio sobre lo que había ocurrido. Psicólogos especializados en trauma trabajaron con él para ayudarlo a procesar su experiencia y prepararlo para relatar su historia. Cuando finalmente estuvo listo para hablar, su testimonio confirmó las sospechas que se habían desarrollado durante la investigación. Martín explicó que el 17 de marzo, cuando salió de su casa esa mañana, había decidido no ir directamente al trabajo. Había estado recopilando evidencia sobre las irregularidades que había descubierto en el proyecto de vigilancia y tenía una reunión secreta programada con un contacto en una organización de derechos digitales. Quería entregarles copias de los documentos y archivos que había recopilado. Su plan era hacerlo antes de ir al trabajo, sin que nadie lo supiera. Sin embargo, alguien había estado vigilándolo. Cuando llegó al lugar de encuentro, un café en una zona poco transitada cerca de Insurgentes, fue interceptado por 2 hombres que lo abordaron en el estacionamiento. Uno de ellos le mostró una credencial que parecía oficial y le dijo que tenían que llevarlo para un interrogatorio de seguridad. Martín, confiando inicialmente que eran agentes legítimos preocupados por la seguridad del proyecto clasificado, accedió a acompañarlos. Lo llevaron a una oficina anónima donde fue interrogado durante varias horas sobre qué sabía, con quién había hablado y qué evidencia había recopilado.
Cuando Martín se dio cuenta de que estas personas no estaban interesadas en la seguridad del proyecto, sino en ocultarlo, intentó resistirse. Fue entonces cuando lo sedaron por primera vez. Lo siguiente que recordaba era despertar en la clínica de Toluca, en una de las habitaciones del sótano. Durante los 3 días que estuvo en la clínica, permaneció la mayor parte del tiempo bajo el efecto de sedantes. Tenía recuerdos fragmentados de personas entrándole a inyectar cosas, de conversaciones en voz baja sobre qué hacer con él. Escuchó debates sobre si era más seguro eliminarlo o mantenerlo guardado. Aparentemente, alguien con poder de decisión determinó que matarlo sería demasiado arriesgado, especialmente si su muerte llevaba a una investigación más profunda que pudiera exponer el proyecto completo. La decisión fue mantenerlo aislado indefinidamente en un lugar seguro. Fue trasladado a la casa en Tepoztlán, donde permanecería los siguientes 5 meses. Las condiciones no eran de tortura física activa, pero sí de aislamiento psicológico extremo. Estaba en una habitación con ventanas que no podía abrir, con un baño adjunto. Le traían comida 3 veces al día, pero nadie le hablaba excepto para darle órdenes básicas. No tenía acceso a televisión, radio, libros o cualquier forma de comunicación con el exterior. El aislamiento era diseñado para quebrar su voluntad gradualmente. Lo más ingenioso y cruel de su cautiverio era el manejo de su celular. Sus captores habían configurado el teléfono con una aplicación que enviaba mensajes de texto automáticos a intervalos programados. Habían estudiado sus patrones de comunicación previos con Carolina y programaron mensajes que sonaban auténticos en su estilo. Los mensajes continuaron durante las primeras semanas para dar la impresión de que Martín estaba simplemente ocupado o en algún viaje de trabajo. Cuando el teléfono ya no era útil para este propósito, lo mantuvieron activo y moviéndose por la ciudad para confundir cualquier intento de rastreo. El número con el cual había configurado los mensajes automatizados fue encontrado entre las pertenencias de Salazar. El proceso, tal como lo describió Martín, consistía en que programaban los mensajes días, incluso semanas antes, de forma que aunque movían el celular de un lugar a otro, si alguien intentaba rastrearlo, encontrarían que se desplazaba erráticamente sin coincidir con la ubicación donde realmente estaba Martín. Era una técnica sofisticada, diseñada para desviar cualquier búsqueda mientras se decidía qué hacer con él a largo plazo. Durante su cautiverio, Martín pensó constantemente en Carolina y sus hijos. El aislamiento y la incertidumbre sobre si alguna vez volvería a verlos lo llevaron a momentos de profunda desesperación. Hubo días en que consideró que quizás sería mejor dejar de comer, dejar de luchar, simplemente dejarse ir. Pero la imagen de sus hijos, especialmente la sonrisa de Lucía y la risa de Andrés, lo mantenía aferrado a la vida. Se prometió a sí mismo que encontraría una manera de regresar con ellos. Sus captores nunca le explicaron exactamente qué planeaban hacer con él. Escuchaba fragmentos de conversaciones que sugerían que estaban esperando que el escándalo sobre el proyecto se calmara, que la atención pública disminuyera. Entonces podrían reubicarlo permanentemente lejos de México con una nueva identidad, o tal vez simplemente hacerlo desaparecer de una manera más definitiva. La ambigüedad sobre su destino era parte de la tortura psicológica. El día del rescate, Martín había sentido que algo era diferente. Los hombres que normalmente lo custodiaban parecían nerviosos, haciendo llamadas telefónicas constantes. No le dieron su comida de la mañana. Escuchó vehículos llegando a la propiedad, voces elevadas, luego el sonido inconfundible de órdenes policíacas, puertas siendo derribadas, gritos. Cuando los agentes irrumpieron en su habitación,
Inicialmente pensó que era una alucinación producida por el aislamiento prolongado. No fue hasta que uno de los agentes le dijo su nombre completo y el nombre de Carolina que comenzó a creer que su pesadilla finalmente terminaba. El testimonio de Martín fue crucial para la investigación criminal que siguió. Los 4 hombres capturados en la casa de Tepoztlán fueron arrestados y enfrentaron cargos de secuestro, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa. Uno de ellos, Carlos Mendoza, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio implicó a varios funcionarios de alto nivel en el gobierno y oficiales de agencias de inteligencia en la operación para silenciar a Martín. El escándalo resultante fue masivo. Varios funcionarios fueron destituidos, algunos enfrentaron procesos judiciales. El proyecto de vigilancia masiva fue cancelado oficialmente, aunque muchos sospechaban que simplemente había sido reorganizado bajo un nombre diferente. La empresa de Armando Salazar fue disuelta, y aunque él mismo permanecía prófugo en Centroamérica, su socio fue arrestado y sentenciado a 15 años de prisión. Para Martín y su familia, sin embargo, el final del caso legal no significaba el final de su lucha. Martín enfrentaba un largo proceso de recuperación psicológica. Sufría de pesadillas recurrentes, ansiedad severa y episodios de pánico cuando se sentía encerrado en espacios pequeños. Carolina y los niños también habían sido profundamente afectados por la experiencia. La familia completa comenzó terapia para ayudarles a procesar el trauma y reconstruir su vida juntos. Martín no podía regresar a su trabajo anterior. La empresa había sido involucrada indirectamente en el escándalo y además él no se sentía seguro volviendo a ese ambiente. Con la ayuda de Javier y algunos contactos de Alberto Guzmán, comenzó a trabajar de manera independiente como consultor de seguridad cibernética, enfocándose en ayudar a organizaciones de derechos humanos y pequeñas empresas a proteger sus datos. Era una forma de usar sus habilidades para hacer algo positivo, de dar significado a todo lo que había sufrido. La familia tuvo que mudarse de su departamento en la Roma. Las memorias eran demasiado dolorosas y además, por seguridad, consideraron necesario cambiar de ubicación. Encontraron una casa pequeña en Xochimilco, un barrio más tranquilo, con un patio donde los niños podían jugar. Era un nuevo comienzo en un lugar nuevo, lejos de las sombras del pasado. Carolina volvió a trabajar como maestra en una escuela primaria, una profesión que había dejado cuando nació Andrés. Encontró que trabajar con niños le daba una sensación de propósito y normalidad que necesitaba desesperadamente. Doña Elena regresó a Puebla, pero visitaba cada fin de semana, trayendo comida casera y su presencia reconfortante. Don Roberto, aunque ya mayor, hizo un esfuerzo por estar más presente en la vida de sus nietos, compensando los meses perdidos. Alberto Guzmán continuó documentando el caso y sus repercusiones. Escribió una serie de artículos extensos y finalmente un libro sobre las desapariciones forzadas en México, usando el caso de Martín como uno de los ejemplos centrales. El libro tuvo un impacto significativo, generando conversaciones importantes sobre la necesidad de reformas en las instituciones de seguridad y justicia del país. Una parte de las ganancias del libro fue donada a organizaciones que ayudaban a familias de personas desaparecidas. El agente Jorge Ramírez recibió un reconocimiento oficial por su trabajo en el caso, pero para él la verdadera recompensa era ver a Martín reunido con su familia. Había trabajado en decenas de casos de desapariciones a lo largo de su carrera, y demasiados de ellos no tenían finales felices.
El caso Delgado era una de las pocas victorias en una lucha que frecuentemente parecía imposible. Ramírez se mantuvo en contacto con la familia, verificando periódicamente que estuvieran seguros y bien. Héctor Morales, el chofer que había proporcionado la información crucial sobre la ubicación de Martín, fue colocado en un programa de protección de testigos. Recibió también una parte de la recompensa que Carolina había ofrecido, dinero que usó para reubicarse con su familia en otra parte del país y comenzar un negocio legítimo. Su testimonio en los juicios subsecuentes fue fundamental para asegurar varias condenas. 2 años después del rescate, en marzo de 2012, la familia Delgado organizó una pequeña reunión para conmemorar lo que ellos llamaban su segundo comienzo. Invitaron a todos los que habían ayudado en la búsqueda y rescate de Martín: Javier, Alberto, el agente Ramírez y varios amigos y familiares. Fue una celebración agridulce, marcada tanto por la alegría de estar juntos como por el reconocimiento del alto precio que habían pagado. Durante la reunión, Martín dio un breve discurso. Habló sobre la importancia de no perder la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Agradeció a cada persona que había contribuido a su rescate, reconociendo que sin su persistencia, él probablemente nunca habría sido encontrado. «Me quitaron 5 meses de mi vida», dijo con voz emocionada, «pero gracias a ustedes me devolvieron el resto de mis años, y me aseguraré de que cada día cuente». Andrés, ahora de 10 años, había madurado considerablemente debido a la experiencia. Se había vuelto más serio y protector con su hermana menor. En la escuela escribió un ensayo sobre su padre que ganó un premio a nivel estatal. En él describía no solo la pesadilla de la desaparición, sino también la fortaleza que había visto en su madre durante esos meses y la alegría del reencuentro. «Mi papá es un héroe», escribió, «no porque hizo algo extraordinario, sino porque nunca dejó de luchar por regresar a casa con nosotros». Lucía, demasiado pequeña para entender completamente lo que había sucedido cuando ocurrió, tenía ahora 7 años y había reconstruido su relación con su padre. Ya no era la niña que se había mantenido a distancia cuando lo vio por primera vez en el hospital. Martín se aseguraba de pasar tiempo de calidad con ella todos los días, jugando, leyendo cuentos, simplemente estando presente. Cada momento era precioso, porque sabía cuánto estuvo cerca de perder todo eso permanentemente. El caso de Martín Delgado también tuvo un impacto más amplio en la sociedad mexicana. Se convirtió en un símbolo de las miles de personas que desaparecen cada año en circunstancias misteriosas, muchas de las cuales nunca son encontradas. Organizaciones de familiares de desaparecidos usaron su historia para presionar por reformas legales y mayor compromiso gubernamental en la búsqueda de personas desaparecidas. Algunas de estas organizaciones contactaron a Carolina, quien se convirtió en una voz activa en el movimiento, compartiendo su experiencia y ofreciendo apoyo a otras familias que atravesaban situaciones similares. Carolina fundó una pequeña organización sin fines de lucro llamada Voces por los Ausentes, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas a navegar el sistema legal, conectarlos con recursos psicológicos y mantener viva la atención pública en sus casos. La organización comenzó modestamente, operando desde la sala de su casa con ayuda de voluntarios, pero gradualmente creció hasta tener una oficina pequeña y un equipo de personas comprometidas. Para Carolina, era una forma de transformar su dolor en algo constructivo, de asegurar que la experiencia de su familia no hubiera sido en vano. Martín ocasionalmente daba charlas en universidades y conferencias sobre seguridad cibernética y ética en la tecnología.
Usaba su experiencia para ilustrar los peligros de los sistemas de vigilancia sin controles apropiados y la importancia de la transparencia gubernamental. Aunque revivir esos recuerdos era difícil, sentía la responsabilidad de educar a otros, especialmente a jóvenes profesionales en el campo de la tecnología, sobre las implicaciones éticas de su trabajo. El celular de Martín, el que había sido usado para enviar esos mensajes automáticos inquietantes durante su desaparición, fue eventualmente devuelto a la familia después de ser retenido como evidencia durante años. Carolina sugirió destruirlo, pero Martín decidió guardarlo. Para él, era un recordatorio tangible de lo que había sobrevivido y del ingenio oscuro de aquellos que lo habían secuestrado. Lo guardó en una caja en su oficina, junto con copias de los artículos de periódico sobre su caso y cartas de apoyo que habían recibido de todo el país. Los mensajes automatizados que ese teléfono había enviado se habían convertido en una parte siniestra pero crucial de la historia. Los expertos en tecnología que analizaron el caso quedaron impresionados por la sofisticación del método. Era un recordatorio de cómo la tecnología que debería servir para conectarnos podía ser manipulada para engañar y aislar. Martín a veces se preguntaba cuántas otras personas podrían estar desaparecidas mientras sus teléfonos continuaban comunicándose con sus seres queridos, dando falsas señales de normalidad mientras sus dueños estaban en peligro. En 2015, 3 años después del rescate, Armando Salazar finalmente fue capturado en Honduras gracias a un operativo conjunto entre autoridades de ambos países. Fue extraditado a México y enfrentó juicio por múltiples cargos. Durante el juicio, la familia Delgado tuvo que revivir nuevamente toda la experiencia. Martín testificó, confrontando cara a cara al hombre que había orquestado su secuestro. Fue un momento catártico pero agotador. Salazar mostró poco remordimiento, alegando que solo estaba siguiendo órdenes y protegiendo la seguridad nacional. Fue sentenciado a 30 años de prisión. A medida que pasaban los años, la familia Delgado aprendió a vivir con las cicatrices de su experiencia. Las pesadillas de Martín disminuyeron en frecuencia, aunque nunca desaparecieron completamente. Aprendió técnicas de manejo de ansiedad y encontró consuelo en la meditación y el ejercicio. Carolina también trabajó a través de su propio trauma, el cual había sido diferente pero igualmente profundo. La incertidumbre de no saber si su esposo estaba vivo o muerto durante 5 meses había dejado una marca indeleble. Los niños crecieron rodeados de un amor consciente y deliberado. Martín y Carolina se aseguraron de que entendieran lo que había sucedido de manera apropiada para su edad, pero también que supieran que no definía quiénes eran como familia. Celebraban los momentos pequeños y ordinarios de la vida cotidiana, con una apreciación que muchas familias nunca desarrollan. Una cena juntos, una tarde en el parque, una noche de juegos de mesa. Todo era precioso porque habían estado tan cerca de perderlo todo. En 2018, para el 10º aniversario de su matrimonio, que coincidía con 8 años desde la desaparición, Martín y Carolina renovaron sus votos en una ceremonia íntima con solo familia cercana y amigos. Fue un reconocimiento de que su relación había sobrevivido una de las pruebas más extremas imaginables. En sus votos renovados, hablaron no solo del amor y la fidelidad tradicionales, sino también de la resiliencia, la esperanza y el compromiso de apoyarse mutuamente sin importar qué adversidades enfrentaran en el futuro. El legado del caso también vivió en cambios concretos en las políticas públicas. La presión ejercida por organizaciones como la de Carolina, junto con otros activistas y periodistas como Alberto Guzmán, eventualmente llevó a reformas en cómo las autoridades manejaban casos de personas desaparecidas.
Se estableció un banco de datos nacional más eficiente, se mejoraron los protocolos de búsqueda inmediata y se crearon unidades especializadas para investigar desapariciones forzadas. Aunque el progreso fue lento y el problema estaba lejos de resolverse, cada pequeña mejora representaba vidas que potencialmente podrían salvarse. Para el 20 aniversario de la desaparición en 2030, Andrés era ya un joven de 26 años, estudiando Derecho con especialización en Derechos Humanos. Lucía, de 23, había elegido estudiar Psicología, motivada por las terapias que habían ayudado a su familia a sanar. Ambos habían convertido la experiencia traumática de su infancia en combustible para hacer una diferencia positiva en el mundo. Martín y Carolina, ahora en sus 50 años, miraban a sus hijos con orgullo indescriptible. Habían logrado no solo sobrevivir, sino crear algo hermoso a partir de las cenizas del trauma. La historia de Martín Delgado se estudió en clases de criminología, seguridad cibernética y derechos humanos en universidades de todo México y América Latina. Se convirtió en un caso de estudio sobre la intersección de tecnología, corrupción gubernamental y la lucha de ciudadanos ordinarios por la justicia. Pero más allá de su significado académico o político, era fundamentalmente una historia sobre el amor familiar, la resiliencia humana y el poder de la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Martín nunca olvidó los rostros de las personas que lo custodiaron durante su cautiverio. A veces, caminando por las calles de la Ciudad de México, creía reconocer a alguien y su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y rabia. Aprendió a manejar estos momentos, respirando profundamente, recordándose a sí mismo que estaba libre, que estaba a salvo, que tenía una vida que valía la pena vivir. La terapia le había enseñado que el verdadero triunfo sobre sus captores no era la venganza, sino recuperar su capacidad de ser feliz, de estar presente con su familia, de no permitir que el pasado envenenara su futuro. Carolina desarrolló una intuición casi sobrenatural sobre el estado emocional de Martín. Podía detectar cuando las memorias lo estaban atormentando antes de que él mismo lo reconociera plenamente. En esos momentos no necesitaban palabras. Ella simplemente tomaba su mano, o lo abrazaba, o preparaba su té favorito. Eran pequeños gestos que decían: «Estoy aquí, no estás solo, esto pasará». Y siempre pasaba. Los momentos oscuros se volvieron menos frecuentes y menos intensos con el tiempo, aunque nunca desaparecieron completamente. La casa en Xochimilco se convirtió en un verdadero hogar lleno de vida y risas. Martín instaló un jardín en el patio donde cultivaba vegetales y hierbas. Encontró que trabajar con la tierra, ver cosas crecer, era profundamente terapéutico. Andrés lo ayudaba los fines de semana, y esos momentos de trabajo tranquilo juntos crearon un espacio donde padre e hijo podían hablar de cosas profundas o simplemente disfrutar del silencio compartido. Lucía prefería pintar y decoró las paredes de su habitación con coloridos murales de flores y mariposas, símbolos de transformación y belleza emergiendo de la oscuridad. El doctor Villalobos, el director de la clínica que había cooperado con los secuestradores, cumplió una sentencia de 10 años de prisión. Martín luchó con sentimientos encontrados sobre esto. Por un lado, quería que todos los responsables pagaran por lo que le habían hecho. Por otro lado, entendía que Villalobos había sido en muchas formas una pieza menor en una maquinaria de corrupción mucho más grande. El verdadero problema no eran los individuos, sino el sistema que permitía que tales atrocidades ocurrieran. Esta comprensión informó el trabajo de activismo que Martín y Carolina realizaban, enfocándose en cambios estructurales más que en venganzas personales.
En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 llegó a México, la familia Delgado enfrentó nuevos desafíos. El aislamiento obligatorio era particularmente difícil para Martín, quien había desarrollado una necesidad psicológica de moverse libremente, de saber que podía salir cuando quisiera. Los primeros días del confinamiento desencadenaron memorias de su cautiverio. Carolina transformó una habitación de la casa en un espacio especial para él, con amplias ventanas, plantas y buena iluminación, un lugar donde podía trabajar y sentirse menos encerrado. Juntos, la familia estableció rutinas que les daban estructura y propósito durante los meses inciertos. Durante ese tiempo, Voces por los ausentes tuvo que adaptar su trabajo al formato virtual. Carolina y su equipo organizaron grupos de apoyo en línea para familias de desaparecidos, creando una comunidad donde personas de todo el país podían conectarse, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Descubrieron que la tecnología, la misma que había sido usada como herramienta de engaño en el caso de Martín, también podía ser una poderosa herramienta para la sanación y la solidaridad cuando se usaba con propósitos genuinos. Andrés, estudiando desde casa durante la pandemia, comenzó a ayudar a su madre con aspectos legales de la organización. Revisaba casos, investigaba precedentes legales, ayudaba a familias a preparar documentación para presentar ante las autoridades. Encontró su vocación en este trabajo. Lucía, por su parte, comenzó a ofrecer sesiones de apoyo emocional gratuitas a través de videollamadas para hijos de personas desaparecidas, compartiendo su propia experiencia y las estrategias de afrontamiento que había aprendido. Era como si cada miembro de la familia Delgado hubiera encontrado su manera única de transformar su dolor en servicio. En 2022, 12 años después del rescate, don Roberto Delgado falleció pacíficamente mientras dormía a los 82 años. Había vivido lo suficiente para ver a su hijo recuperado, a sus nietos crecidos y floreciendo, y para sentir orgullo por la familia resiliente que habían construido juntos. En su funeral, Martín dio un emotivo eulogy recordando cómo su padre había recorrido hospitales y morgues buscándolo, negándose a perder la esperanza. «Mi padre me enseñó que la familia nunca se rinde», dijo con lágrimas en los ojos. «Cuando todos los demás hubieran perdido la fe, él siguió creyendo que me encontrarían, y tenía razón». Doña Elena se mudó permanentemente con Martín y Carolina después de la muerte de su esposo. A sus 78 años seguía siendo una presencia vital en la familia, ayudando con las comidas, cuidando el jardín, mimando a sus nietos aunque ya fueran adultos. Ella y Carolina desarrollaron una relación profundamente cercana. Dos mujeres que habían compartido el mismo terror de perder a Martín y la misma alegría indescriptible de recuperarlo. Se sentaban juntas por las tardes a tejer o simplemente a conversar, encontrando consuelo en la compañía mutua. Alberto Guzmán continuó su trabajo como periodista de investigación, exponiendo casos de corrupción y abuso de poder. Su libro sobre desapariciones forzadas había sido seguido por otros trabajos igualmente impactantes. Se mantuvo en contacto cercano con la familia Delgado, considerándolos no solo como fuentes o sujetos de un caso, sino como amigos genuinos. Cada año, en el aniversario del rescate, se reunía con ellos para una cena, un ritual que todos apreciaban. Era un recordatorio de cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno podría haber anticipado. El agente Ramírez se retiró de la policía en 2023, después de 35 años de servicio. En su ceremonia de retiro, mencionó el caso Delgado como uno de los momentos más significativos de su carrera. «En este trabajo ves mucha oscuridad», dijo ante sus colegas reunidos.
Casos que nunca se resuelven, familias que nunca obtienen respuestas, pero casos como el de Martín Delgado te recuerdan por qué haces este trabajo. Te recuerdan que la perseverancia importa, que cada búsqueda vale la pena, que detrás de cada expediente hay personas reales que merecen justicia y cierre. Martín y Carolina asistieron a la ceremonia, agradeciéndole personalmente por nunca haberse rendido en su búsqueda. En 2024, 14 años después de la desaparición, Lucía se graduó de la universidad con honores en psicología clínica. Su tesis se enfocó en el trauma familiar asociado con desapariciones forzadas y estrategias de resiliencia. Usó su propia experiencia familiar como uno de los casos de estudio con permiso de sus padres. La tesis fue excepcionalmente bien recibida y publicada en una revista académica. En la ceremonia de graduación, cuando Lucía cruzó el escenario para recibir su diploma, Martín y Carolina lloraron lágrimas de orgullo, recordando a la niña de 5 años que había estado tan confundida y asustada cuando su padre desapareció, y viendo a la mujer fuerte y compasiva en la que se había convertido. Andrés se graduó un año después con su título en Derecho. Inmediatamente comenzó a trabajar con una organización internacional de derechos humanos especializada en casos de desapariciones forzadas en América Latina. Su primer caso importante involucró a una familia en Guerrero cuyo hijo había desaparecido en circunstancias similares a las de su padre. Andrés trabajó incansablemente, usando todo lo que había aprendido no solo en la escuela de Derecho, sino también de la experiencia de su propia familia. Después de meses de investigación y presión legal, lograron localizar al joven desaparecido. Ver la reunión de esa familia le dio a Andrés el mismo tipo de alegría catártica que su propia familia había experimentado años atrás. La tecnología de mensajes automatizados que había sido usada en el caso de Martín eventualmente se convirtió en tema de regulación. Activistas argumentaron que tales sistemas podían ser fácilmente abusados por secuestradores y otros criminales para engañar a familiares y obstaculizar investigaciones. Se introdujo legislación requiriendo que las aplicaciones de mensajería automatizada tuvieran controles y transparencia sobre su uso. Martín testificó ante el Congreso sobre este tema, compartiendo su experiencia de cómo esa tecnología había sido usada para prolongar el sufrimiento de su familia. La ley, conocida informalmente como Ley Delgado, fue aprobada en 2025. En octubre de 2025, 15 años y 7 meses después de aquella mañana neblinosa de marzo, cuando Martín salió de su casa y no regresó, la familia organizó una ceremonia especial en su jardín de Xochimilco. Invitaron a un pequeño grupo de personas que habían sido fundamentales en su historia: Javier, Alberto, el agente Ramírez retirado, Héctor Morales y representantes de organizaciones de familias de desaparecidos. Plantaron un árbol de jacaranda en el jardín, símbolo de belleza y renovación. En la placa al pie del árbol grabaron una simple inscripción: a la esperanza que nunca murió y al amor que nos trajo de vuelta. Durante la ceremonia, cada persona compartió brevemente lo que la experiencia les había enseñado. Javier habló sobre la importancia de la familia y cómo nunca dar por sentado a las personas que amamos. Alberto reflexionó sobre el poder del periodismo para hacer rendir cuentas a los poderosos y dar voz a los que no la tienen. Ramírez compartió que el caso le había recordado que en el trabajo policial nunca se debe perder de vista la humanidad de las personas involucradas. Morales, visiblemente emocionado, agradeció a la familia por haberlo perdonado por su participación inicial en el sistema que los había herido y por ayudarlo a encontrar un camino hacia la redención.
Carolina habló sobre la fortaleza que no sabía que tenía hasta que fue puesta a prueba y sobre cómo los momentos más oscuros pueden eventualmente dar lugar a propósito y significado si elegimos transformar nuestro dolor. Andrés y Lucía hablaron juntos sobre crecer con una conciencia aguda de cuán preciosa y frágil es la vida, y cómo eso los había motivado a dedicarse a ayudar a otros. Finalmente, Martín tomó la palabra. Miró a cada rostro en el círculo, su esposa, sus hijos, su madre anciana, sus amigos y aliados. Hace 15 años, comenzó con voz clara aunque cargada de emoción, desaparecí de mi vida. Pero gracias a cada uno de ustedes, no solo fui encontrado, sino que fui devuelto a una vida que es más rica y significativa de lo que jamás imaginé. He aprendido que podemos sobrevivir cosas que creíamos que nos destruirían. He aprendido que el amor es más fuerte que el miedo. Y he aprendido que nuestra respuesta al sufrimiento define quiénes somos más que el sufrimiento mismo. Continuó. Durante 5 meses estuve en la oscuridad, aislado, sin saber si volvería a ver a mi familia. Pero nunca estuve verdaderamente solo porque ustedes nunca dejaron de buscarme. Carolina, amor mío, tu fuerza y tu fe me trajeron de vuelta. Andrés y Lucía, ustedes son la razón por la que nunca dejé de luchar. Cada persona aquí jugó un papel en mi rescate y por eso estarán siempre en mi corazón. Mientras el sol de la tarde bañaba el jardín en luz dorada, la familia y sus amigos se abrazaron, compartieron comida y risas, y celebraron no solo la supervivencia, sino el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. El árbol de jacaranda plantado ese día crecería con los años, sus flores moradas cayendo cada primavera como recordatorio de la belleza que puede emerger incluso después de las temporadas más duras. La historia de Martín Delgado y su celular, que siguió enviando mensajes automáticos mientras él estaba cautivo, se convirtió en una narrativa definidora en México sobre las desapariciones forzadas, el abuso de poder y la tecnología. Pero más profundamente, era una historia sobre la capacidad humana para perseverar, para mantener la esperanza contra todas las probabilidades y para encontrar significado y propósito incluso en las experiencias más traumáticas. Los mensajes automáticos habían cesado hace mucho tiempo, reemplazados por conversaciones reales, por presencia genuina, por amor expresado, no a través de texto programado, sino a través de acciones diarias de cuidado y compromiso. El celular que había sido instrumento de engaño permaneció guardado como artefacto de un pasado doloroso, mientras la familia vivía plenamente en el presente que habían reclamado juntos. Y en las noches tranquilas en Xochimilco, cuando Martín se sentaba en su jardín, mirando las estrellas, con Carolina a su lado, sus hijos visitándolos regularmente, su madre descansando en paz en la casa, él reflexionaba sobre el extraordinario viaje que habían emprendido. Había perdido 5 meses de su vida, pero había ganado una comprensión profunda de lo que realmente importaba. Había enfrentado lo peor de la humanidad, pero también había experimentado lo mejor, el amor inquebrantable de su familia, la solidaridad de extraños que se convirtieron en aliados, la justicia eventualmente prevaleciendo sobre la corrupción. La desaparición de Martín Delgado en marzo de 2010 había sido un capítulo oscuro, pero no el capítulo final. La historia continuaba escribiéndose cada día, en cada acto de amor, en cada momento de presencia consciente, en cada vida que tocaban a través de su trabajo de activismo. Era una historia de pérdida, transformada en propósito, de trauma sanado a través de la comunidad, de esperanza que se negó a morir incluso en la más profunda oscuridad.
Y mientras las jacarandas florecían cada primavera en su jardín, derramando pétalos morados sobre la tierra donde antes había sido solo vacío, la familia Delgado sabía que habían construido algo hermoso y duradero sobre los cimientos de su experiencia compartida. No habían olvidado el dolor, pero habían elegido no dejar que el dolor los definiera. En lugar de eso, eligieron ser definidos por su resiliencia, su amor y su compromiso inquebrantable de estar presentes unos para otros, sin importar qué desafíos el futuro pudiera traer. Esta era su victoria final sobre aquellos que habían intentado silenciar a Martín, sobre el sistema que había permitido su desaparición, sobre las fuerzas de corrupción y violencia que plagaban su país. No habían sido destruidos, habían sobrevivido. Y al sobrevivir con gracia, propósito y amor intacto, habían ganado.